Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Al Azar al Cantar nuevamente. Hoy es 10 de junio del 2024. Ya pasaron las elecciones, las cuales, digamos que para México ya sabíamos iba a ser terrible, ¿no? Entonces ahora pues todos a unificarse para pues no perder la esperanza, ¿ok? Seguir por las virtudes, ¿no? Y por, sobre todo, no identificarse y pelearse y perder la energía en esas cosas. Bueno, sigamos. Hoy vamos a hablar de la migración con el doctor Agustín Sanginés. Entendiendo la migración global, historia, realidades actuales. Bienvenido, doctor Agustín Sanginés. Gracias por estar aquí nuevamente. Y no sé si nos puedas decir en breve un resumen del conflicto de la migración a nivel mundial. Bueno, primero saludar, muy buenos días a todos y a ti, hija. Gracias. Pues estamos en este ambiente de que nunca hay que perder la esperanza y no pelearse por gente que no vale la pena, ¿no? Claro. Y la migración, bueno, primero definir qué es migración. La migración puede ser de una sola persona, una persona migra, se mueve, y eso es constante desde la humanidad. Y lo que nos preocupa aquí no es la migración de una persona, sino la migración de grandes grupos poblacionales. Claro. Los grandes grupos poblacionales que se desplazan en la humanidad o que se han desplazado y se siguen desplazando. Algunos por sus características económicas, porque son nómadas, entonces van buscando lugares pastos para sus ganados o sus cazadores recolectores, etcétera, etcétera. Otros por situaciones de sequía, otros por aventura, etcétera. Hay muchísimos factores que provocan la migración. Pero el ser humano en sí es un ser migrante, es un ser inquieto. O sea, si yo veo la población, digamos, 50% de la población o 60% nunca se mueve o casi no se mueve. Pero el 40% se mueve muchísimo. Entonces, o 30%, de ahí depende de las circunstancias. Entonces, migración es, llamamos inmigración cuando alguien llega a un lugar y emigración cuando sale del lugar. Es la misma, es migración. Emigración es qué provoca la inmigración y qué favorece la inmigración, ¿no? Vamos a ver esas características. Muy bien. Muy bien. Dentro de la primera parte de lo que está dividido en la entrevista, vamos a ver el contexto histórico y actual. ¿Puedes explicarnos brevemente la historia de la migración a nivel mundial? Mira, hay muchos paradigmas, hay dos paradigmas muy fuertes ahorita. Hay un paradigma de que la humanidad tiene miles de años, 100.000 años o 200.000 años, y que surgió en África. Pero hay otro paradigma, también científico, que estamos diciendo que la inmigración empezó con Babel, hace 3.000 años antes de Cristo a 5.000 años. Y hay evidencias lingüísticas, genéticas y de genética de poblaciones, demográficas y arqueológicas que nos indican eso. Entonces, si yo parto de la emigración más antigua, cuando la humanidad no se había extendido, los pueblos originarios salieron de algún lugar todos juntos y se distribuyeron por toda la humanidad. Y tenían todo por delante para caminar. Algunos con mayor desarrollo tecnológico, todos tenían más o menos un desarrollo tecnológico similar, pero las condiciones fueron cambiando.
si te encontrabas con situaciones de aislamiento, de falta de recursos materiales adecuados, de hambruna, podías caer en una situación de crecimiento tecnológico y cultural. Y esto pasó con muchos pueblos. Por ejemplo, la migración más, o sea, hay migraciones así fabulosas en la historia. Por ejemplo, la migración hacia América, cuando los ahora americanos, o sea, los indoamericanos que llaman, ¿sí? Llegaron por Alaska en la época glaciar y en menos de 1000 años colonizaron prácticamente toda América, desde Alaska hasta la Patagonia. Ellos colonizaron toda América. Y es un solo grupo, y eso lo hacemos por la genética de poblaciones. Claro. Es un solo grupo con 4 ramas femeninas. ¿Sí? Son un solo grupo masculino y 4 ramas femeninas, 4 linajes femeninos. Se atraían, eso fue lo que llegó a América. Otra migración fabulosa pues, es la de los áustricos, que son los austranésicos, ¿sí? Los tailandeses, los de Indochina, los malayos y los polinesios. Okay. Qué aventura más grande conquistar y ir a todas las islas del Pacífico. Es increíble, a todas prácticamente. Y hasta Madagascar llegaron. No llegaron a África, no sé, los mataron, no sé qué pasó, pero genéticamente nos dicen que llegaron los polinesios o los malayos hasta Madagascar. Ocuparon desde Taiwán, toda Polinesia, Nueva Zelanda, todo eso. O sea, eran los navegadores pues, más increíbles que ha habido en la humanidad con la tecnología que tenían. Es increíble lo que hicieron los polinesios, ¿no? Los malayos. Después, pues tenemos las grandes migraciones africanas, las grandes migraciones europeas y, por supuesto, las famosas migraciones asiáticas. Entonces, en los primeros pueblos, como todo estaba por delante, más bien la migración fue avanzando sobre territorios. Iba creciendo la población, iban avanzando territorios. Iban avanzando la población, iban avanzando territorios. Y territorios vírgenes, donde no había estado el ser humano. Algunos llegaron a situaciones muy favorables y otros a situaciones muy desfavorables. ¿Sí? Por ejemplo, los que fueron al África subsahariana, a Australia, a Papúa Nueva Guinea, pues encontraron situaciones muy desfavorables, inclusive en América, ¿no? Les costó mucho trabajo. Empezaron una cultura, después agrícola, ¿no? Porque tuvieron que pasar por toda la travesía desde Siberia hasta América. Entonces tenemos ahí, por lo menos podemos identificar 21 familias lingüísticas originarias. Y eso lo tenemos identificado por genética de poblaciones y por la lingüística. Claro. Entonces, te digo, la primera migración humana es, aumenta la población, vas buscando lugares, vas buscando nuevos lugares y vas encontrando lugares. Eso podemos decir que es una etapa que dura del año 3000 antes de Cristo al 2500 antes de Cristo, 2400 antes de Cristo. Ahí empieza un aumento muy fuerte de la población y empiezan a establecerse poblaciones con mucho mayor desarrollo tecnológico y otras con mucho menor desarrollo tecnológico. Unos ganaderos nómadas y unos cazadores recolectores. Y entonces empieza a crecer la población y empiezan a la lucha por los recursos materiales. Okay. Y el conflicto con los vecinos. Y empiezan los conflictos intervecinales. Esto podemos decir que empezó en el año 2400 a.C., está muy bien documentado, y el primer imperio que hay es el imperio de Akkad, de Sargón I, ¿no? Allá en Mesopotamia, la parte baja de Mesopotamia. ¿Y por qué sabemos que era un imperio? Porque empezaron a construir murallas para defenderse ¿de quién? Pues de otros pueblos nómadas menos desarrollados que venían a saquear a esos pueblos. ¿Cómo empezó el imperio? Se defendieron, se organizaron y algunos dicen la mejor defensa del ataque y empezaron a atacar y conquistar los pueblos vecinos. Y fue el primer imperio.
primer imperio acá duró del 2300 al 2100 antes de Cristo aproximadamente, hasta que se organizaron otros pueblos. Pero, como estas ciudades empezaban a crecer, empezó el comercio. Y el comercio más fuerte se dio en la zona de la media luna fértil, que se llama Mesopotamia, Levante, Palestina, Egipto, ¿sí? Ujú. Inclusive las islas griegas, la de Anatolia, y empezó un comercio creciente y empezaron a tener es muy curioso cómo las edades calcolítica, que es como empezó el ser humano, que empezó después del diluvio, después las edades de bronce, son casi simultáneas en todos lados. O sea, el comercio era increíble y el avance tecnológico se iba llevando a estas ciudades, sobre todo del Levante Mediterráneo, alrededor del Mediterráneo. Y entonces empiezan los nuevos imperios, como el imperio egipcio, ¿sí? El imperio babilónico después, los asirios, los cananeos, los fenicios. Los Y mayas. no, pero esto estoy hablando del Medio Oriente. Ah, ok, ¿Ya? Ellos nunca llegaron a la edad de bronce. ok. Los mayas y los americanos nunca llegaron a la edad de bronce, se quedaron en pues se puede decir que en el neolítico, ¿no? Ujú. O retrocedieron hasta esa edad. Entonces, estos pueblos, ¿qué pasó con la migración? Había muchos pueblos nómadas, ganaderos o cazadores recolectores que invadían las zonas agrícolas. Ok, Y esto daban migraciones masivas. Entonces vamos, desde el principio de la humanidad podemos decir que hay tres tipos de migración. La migración por conquista, o sea, yo me adelanto al otro y lo conquisto, que es ujú. lo que hacen los imperios, y esa migración los someto, y si no se someten, los mato. Los mato a todos. O sea, el genocidio, lo que quieras, pero no te quisiste someter, eres un rival en potencia, te mato. Te sometes, me pagas tributo y te dejo libre, ¿no? Te dejo, bueno, sometido, pero que dejas tus cosas. La segundo tipo de migración es la migración por necesidad de territorio, sobre todo los pastores que van creciendo, los cazadores, y entonces van invadiendo zonas. Y estas formas se hacen de manera o pacífica, que van pidiendo permiso a los otros para que instalarse y les dan tributo, o de manera violenta, ¿no? Invadiendo los otros lugares. Y esto se ha dado a través de la historia. Entonces, cuando tú emigras de manera pacífica, vas a ser sometido en el lugar donde llegas. La tercera es la cuarta podría ser por simplemente aventura o por misión religiosa. Misión religiosa que lo tienen muchísimos pueblos, ¿no? O sea, principalmente los cristianos y los musulmanes son pueblos que tienden a tener una misión religiosa de llevar su religión a otros lados. Ok, muy bueno, muchísimas gracias. Sí. Entonces, háblanos ahora de la migración ya más por etapas, ¿no? Porque de la historia de la antigüedad, de la Edad Media, Edad Moderna, siglo A ver, XIX. Sí. Ajá. es que por etapas, es que la historia estaba muy separada. O sea, la historia de América, por ejemplo, se junta con la de Europa y la de África hasta el siglo XV. Claro. Antes eran independientes. Igual lo podemos decir de toda Oceanía, ¿no? Inclusive África subsahariana. Pero lo más interesante es de esta migración histórica, lo que más conocemos, está muy documentado, es la migración en Europa, en Medio Oriente, en la área mediterránea y en Medio Oriente. Eso está muy documentado desde antiquísimo. O sea, pero estas migraciones ayudaron obviamente al comercio, o sea, como tú decías, al comercio, a la expansión de imperios, pero también a la sofisticación de la tecnología, de la navegación, ¿no? La comida cambió, ¿no? Y, o sea, todo, Claro, los textiles, las modas, etc. O sea, la el migración también comercio era tiene... fundamental. El comercio era fundamental. Entonces, inclusive podemos saber por arqueología cómo las ciudades que eran destruidas se rellenaban de tierra y ahí se construían una nueva ciudad.
con esa misma base. Y eso lo vemos en América, en Europa, en Asia, en África. O sea, los pueblos que llegaban derrotaban a los pueblos que estaban ahí sobre esa misma base, como tenían otra base cultural, usaban las piedras que estaban ahí y tapaban lo que estaba ahí y empezaban a construir. Por eso hablamos de estratos en la arqueología. Y esto es bien interesante, se pueden identificar perfectamente los estratos en cada una de las ciudades. Sí, sí, Inclusive, por sí, eso ejemplo, es en Teotihuacán, en México, se uh-huh. ven varios estratos de construcción, en Tajín. Sí, también, En ajá, de las Veracruz, migraciones, ajá. Y claro, también, o sea, en o Mesoamérica. destrucciones. Uh-huh, Es uh-huh. increíble lo que hay de todo esto. Entonces, yo quiero hablar de una migración típica que está muy bien documentada, que es la de los hebreos. Los hebreos tienen una migración que nos puede ejemplificar este tipo de migración que había. Y nos da tres tipos de migración. Según la Biblia, Dios le dice a Abraham, agarra tus cosas y vete a otro país que no conoces. Y yo te voy a mostrar. Sal de tu tierra y de tu parentela. Es un tipo de migración. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero seguramente ya no había espacio suficiente para ellos ahí. Y salen de Mesopotamia y se van a la zona de lo que es ahora Israel, Palestina, ¿no? Uh-huh. Llegan ahí y hacen acuerdos con los que estaban ahí, con los cananeos, compra tierra, o sea, paga con ganado y todo eso, compra una tierra y se establece. Y empieza a progresar y empieza a desarrollarse. Una familia que empieza a desarrollarse, pero 200 años después o 150 años después, no 100 años después, viene una hambruna terrible. Entonces aquí hay un primer situación de dos familias lingüísticas, la cananea y la hebrea. ¿Sí? Son dos familias lingüísticas totalmente diferentes, pero conviven. Llega la hambruna, las famosas plagas de José, en el sueño de José, los 7 años de abundancia y luego los 7 años de escasez, y la familia hebrea, el pueblo hebreo, va a Egipto porque ahí estaba José, que era su hermano, que habían vendido, etcétera, y él había desarrollado todo un sistema para prever la hambruna. Entonces era la persona más importante en Egipto después del faraón. Y se establecen en Avaris. Ahí se establecen los hebreos. Y empiezan pues como invitados y ellos empiezan a trabajar. Pero 100 años después, los egipcios los someten y los esclavizan. Y entonces, esta migración que al principio fue pacífica, los que llegan como migrantes, como inmigrantes, son sometidos por la población original y los mantienen como sus servidores. Porque además nunca se mezclan. O sea, los egipcios tienen su propio idioma, su propia cultura, y los hebreos tienen su propia historia, su propia cultura, su propia situación. Entonces, ante el diferente, el más poderoso empieza a humillar al más débil. Entonces, fíjense, la migración pasiva, que llegan pacíficamente, bueno, como gratuidad, y luego son sometidos. Luego, estos mismos migrantes que estaban ahí sometidos son liberados. Ahí está toda la historia del Éxodo con Moisés. Moisés libera al pueblo, se libera al pueblo, Dios lo libera, pues lo saca, y empiezan a peregrinar buscando la tierra prometida, la tierra de sus padres, la tierra que mana leche y miel, o sea, la Palestina, Canaán, toda esa situación. Pero esa tierra estaba totalmente ocupada por los cananeos. Entonces, este pueblo que no tiene tierra, que no tiene prácticamente nada, son ganaderos, son pastores, invaden Cananea. Ahora, son la migración invasiva y arrasa con los pueblos cananeos y se establecen ahí. Una vez que se establecen ahí, como es un lugar estratégico, pues tienen muchísimos conflictos con mucha gente, y luego, siglos después, en el siglo
sexto antes de Cristo, son invadidos por los neoasirios, por los babilonios. Y estos los someten y los exilian de su tierra y los llevan a Babilonia. Llevan a la élite de Israel, se la llevan a Babilonia. Es otro tipo de migración. Los babilonios, nada tontos, ven que estos eran muy sabios, que los judíos eran muy sabios. Dicen, y el Nabucodonosor era un tipo muy, muy hábil, y dice, no, estos para qué los mato, no me sirven muertos. Mejor me los traigo acá y los aprovechamos para que crezca mi reino. Y así fue. Los israelitas, los judíos, con Daniel y toda la historia que hay de ahí, hicieron crecer muchísimo al reino de Babilonia. Pero llegan fíjate qué curioso, estamos viendo una historia, pero que nos sirve de ejemplo para muchas. Y luego llegan los persas con Darío y conquista y destruye Babilonia, pero a los judíos, los identifica a los judíos, les permite regresar a su tierra. O sea, hay una contramigración muy rara, pero regresan. O sea, los judíos regresan a Palestina. No todos, pero bueno, regresan muchos. Y se restablecen ahí. Fíjate que hay una inmigración. Entonces, una inmigración desde Abraham llegan a Palestina. Se van a Egipto, son sometidos, regresan, conquistan esa tierra, arrasan, son conquistados, son exiliados y son regresados. Se establecen ahí, los conquistan los griegos, los conquistan los romanos, se rebelan contra los romanos y en el año 72 viene la diáspora judía completamente. Ya estaban fuera muchos, ¿no? Pero aquí no, los romanos no dejan piedra sobre piedra en Jerusalén y los judíos se dispersan por todo el mundo. Y 2000 años después, o casi 2000 años después, 1900 años después, regresan en otro éxodo de su tierra a Palestina. Pues dicen, esta es nuestra tierra original, porque ellos recuerdan en su cultura, que es su historia original, lo tienen en sus escritos y regresan. O sea, ahí, ¿por qué la gente se apega a un Lugar. lugar? Ajá, o sea, es como, pues sí, o sea, yo sé que pues mi tierra, mis árboles de olivo, ¿no? O que sea, es como mi hogar, ¿no? Pero justo Dios normalmente les ha dicho, no se apeguen a eso. O sea, nada más para como decirlo y dejarlo como referencia, ¿no? Y ya nos podemos saltar a todo lo demás, Pero ¿no? todavía no. Hay unas migraciones muy terribles que se dieron, sobre todo que están muy bien documentadas, que se dieron desde el año 800 al Ujú, año, digamos, 1200, 1300, ¿sí? ujú. Alrededor del año 1000, que son las migraciones de dos grupos que fueron muy terribles para la gente y que les dio mucho miedo. La primera, antes de eso, bueno, las migraciones de los hunos, de los húngaros, que llegaron a Europa en el año 400 de nuestra era, ¿sí? O sea, los grupos desde Oriente invadían el Occidente, pero también en Europa los famosos vikingos, los Ujú, escandinavos que invadieron las Islas Británicas y las costas del norte de Europa, llegaron hasta el Mediterráneo, ¿sí? ujú. Y que fue muy traumática para los pueblos que la recibían. Eran saqueadores, llegaban, saqueaban, se instalaban, y ya eran absorbidos por la población local, pero al principio generaban un miedo terrible. Pues por eso los castillos, por eso las murallas en todos lados, ¿no? Para defenderse. O sea, entonces Y, la arquitectura nos habla mucho de justo cómo vivían en ese entonces, ¿no? De claro, esas invasiones. pero la migración invasiva más, creo que más traumática de la historia, es la que hacen los mongoles, Ah, sí, como nos contabas antes, en el sí. 1200 de nuestra era. Creo que es la migración invasiva más dramática que cuenta la historia. Siempre los mongoles son pastores, y Ujú, entonces es una cultura pastoril, y por tanto tribales, tenían sus propias tribus,
como muchos lugares de Asia, pero de repente crecía mucho la población y necesitaban más pastos. Y el lugar natural a donde les tocaba ir a buscar esos lugares era a China, al norte de China, Manchuria y todo eso. Y periódicamente estos pueblos invadían el norte de China y lo saqueaban. Hasta que llegó un emperador y dijo, no, basta, no me vayan a saquear, y construyó una de las maravillas del mundo, la Gran Muralla China. Wow. La Gran Muralla China se construye contra los mongoles. Okay. ¿Y Es una qué es? barrera. Son, ¿cuántos, o sea, metros son? O sea, es No, es una larguísima, ¿no? Es así como... y altísima. Imagínate para mantener la vigilancia ahí, la cantidad de gente que necesitas, cómo los mantienes. Sí, sí, no. Es, bueno, pero para que veas el miedo que generaba para construir esa gran muralla. O sea, no hay ninguna otra construcción defensiva como esa. Hay muchas, pero ninguna como esa. Se hablan de las murallas de Constantinopla, de las murallas de París, de lo que sea, pero nunca nada como la gran muralla de China. Claro. Entonces, para que nos demos cuenta del miedo que se tiene en el inconsciente de la gente a las invasiones, al otro, al extranjero. Ujú. La xenofobia no es gratis. O sea, hay una historia que hay atrás de todo esto. Claro, ¿Sí? está en el, alguien, o bueno, así algún maestro de sanación cuántica decía que para sanar, hay que saber justo esto, lo que le pasó a los antepasados, porque lo traes en tu ADN, ¿no? Claro, En el gen. claro, Entonces, clarísimo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Los mongoles crecen, pero surge un líder muy especial, ujú. capaz de unificar todas las tribus mongolas con un solo objetivo. El famoso Genghis Khan. Can, Khan quiere ok. decir jefe. Ajá. Genghis, el jefe Genghis, el rey Genghis. Este tipo, que era un genio de la diplomacia, de la política, de la guerra, de todo esto, un genio, absolutamente, con la cultura mongola, dice, vamos a invadir China, pero de manera no a lo bruto, sino inteligentemente, y lo vamos a conquistar, y lo logra. Y se establece en Pekín, lo que es Pekín o Beijing, y ahí establece su capital. Ok. Pero imagínate los mongoles con toda la riqueza del imperio chino, y las armas chinas, y la pólvora china, y todos los ingenieros chinos. Entonces, Genghis Khan como genio, en lugar de arrasar China, hace que se pongan a su servicio. Entonces, todo el poderío imperial de China lo pone al servicio del poder imperial mongol. Y dice, no, ahora sí, vámonos, vamos a conquistar el occidente, el famoso occidente. Y se lanza al occidente, que primero hay que atravesar el desierto y luego llegar allá. Y arrasa con los pueblos turcos. Y esto genera una oleada de brutal porque los pueblos turcos salen huyendo, empiezan a defenderse y salen huyendo hacia Occidente e invaden Anatolia, Ujú. invaden el imperio bizantino. Poco a poco lo van invadiendo, pero los mongoles invaden después Persia, que ya era musulmana, invaden Afganistán, invaden Pakistán, invaden la India e imponen el imperio mogol en la India. O sea, para que te des cuenta de la capacidad de los mongoles o el mausoleo más importante del mundo, o sea, el que está en la India, ¿cómo se llama? El Taj Mahal, es la Ok. nación mongola. O sea, los mongoles se convierten al Islam Ya. porque ellos tienen una religión animista, entonces muchos se convierten al Islam. Pero la invasión del Islam a la India no es por los islámicos, sino es por los mongoles, que se convirtieron después al islamismo. Y el Taj Mahal es una muestra de lo que puede hacer una invasión que se nutre de toda la cultura que hay allí
y construye esa Maravilla. construcción maravillosa, ¿no? Y así, o sea, Delhi y Nueva Delhi pues son construcciones mongolas, se puede decir, islámicas, que invaden la India clásica, ¿no? Por eso los problemas hasta ahora, entre la fecha, entre islámicos e hinduistas. ¿Qué consecuencias tuvo los mongoles en Europa? Si invadieron Turquía, los turcos llegan y cambia todo el esquema. Sí, cambia todo. Porque derrotaron al imperio bizantino, también se convirtieron al Islam, no eran islámicos, se convirtieron al Islam. Ajá. Y van en Rusia, pero los rusos eran cristianos, eran ortodoxos, y ahí los mongoles se convierten al cristianismo. Ah, ok. Curioso. La horda dorada. O sea, todo depende de en dónde llegan y a dónde quedaron. Y ahí, pero esto estaba pasando en Oriente, pero acá estaban las invasiones de los vikingos, que eran unas invasiones que empezaron en el año 800, 900, 1000 y que terminaron hasta el 1300. O sea, unas invasiones brutales a toda la costa europea. Sí, no, invadieron todo, llegaron hasta Groenlandia, ahí se establecieron, llegaron a América, pero no se pudieron establecer, Entonces, estas invasiones, imagínate lo que genera. Si tú ves las construcciones europeas, sobre todo de frontera, pues son construcciones defensivas. Por ejemplo, Frankfurt. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Esto quiere decir la fortaleza de los francos, o contra los francos, o con lo que sea. Estamos hablando de las grandes construcciones aparte de religiosas, eran defensivas. En el siglo VIII, los musulmanes, pues más que los árabes, los bereberes, convertidos al Islam, ¿sí? Pues sí, llegaban árabes, pero no muy pocos árabes, lo que llegaron fueron bereberes. O sea, a veces se confunde. Claro, la élite era árabe, pero la mayoría de la población que invadió España era berebere. Wow. Los moros, eran los moros, no eran los árabes. O sea, hay que distinguir porque se confunde. Sí, claro, la nación es musulmana, es árabe porque era la élite, digamos, eran los gobernantes, pero la masa de la población era berebere. Y eso lo sabemos ahora por cuestiones genéticas. Ah, qué bien. Por genética de poblaciones. Y al estudiar la población de los bereberes y la población de España, pues hay mucho berebere en España. Bueno, eso, o sea, estamos viendo cómo las migraciones influyen, bueno, lenguaje, arquitectura, arte, ¿no? Cultura, comida, etc., muchísimas cosas, ¿no? O sea, en la historia. Bueno, Entonces, claro, la guerra más fuerte, tradicionalmente en Europa, fue la de los persas contra los griegos. Sí. Desde el siglo V antes de Cristo. Entonces, que invaden Babilonia, luego quieren invadir Grecia. Los griegos se defienden y luego contraatacan y con Alejandro Magno conquistan Persia. O sea, siempre había una guerra entre persas y griegos. Ahora, los griegos no es un lugar donde llegue mucha gente a migrar. Pues no. ¿No? Porque no es muy rico en recursos materiales. Es bellísima y en cultura y todo esto, pero es otra cosa. Pero Italia fue centro de invasiones bárbaras. La primera invasión que nosotros sabemos que llegó a Italia, documentada, fue la invasión bueno, primero llegaron los mediterráneos, los griegos llegaron a Italia y fundaron Roma, ¿no? Pero los cartagineses cuando invaden Italia recibió primero la invasión de Aníbal, luego la invasión de todos los pueblos germanos del norte de Europa, los godos, los ostrogodos, los lombardos, etcétera, los vándalos, ¿no? Todavía se conoce como vandalismo, que era del pueblo vándalo, es sinónimo de destrucción. O sea, los vándalos eran un pueblo germano, que finalmente se establecen en el norte de África, pero eran vándalos. Los germanos eran vándalos, eran pueblos medio salvajes. Entonces, invaden todo esto. Ahora, los pueblos germanos se convierten al cristianismo sin dejar de ser salvajes. Se queda atrás. O la India no se queda atrás. Por ejemplo, la India,
la primera invasión que reciben los drávidas, viven en el Valle del Nilo y en la India, son de los indoeuropeos, de los hindús, de los brahmanes, de los arios. Invaden a los drávidas, se los someten y además establecen un sistema de dominación terrible que lo justifican por la religión, que es la situación de castas. O sea, tú naces así porque te portaste mal en el tiempo pasado. Y ahora tienes que someterte y servirme a mí, que me porté bien en mi anterior vida. Por eso soy el dirigente y por eso soy el rajá. Y tú eres el intocable que ni siquiera me puedes tocar. Y ahí están las castas. Bien, bien establecidas. Las castas que se van hasta los animales, ¿no? Hasta las cucarachas. Tú eres cucaracha porque te portaste mal. Si te portas mal en este mundo, vas a ser cucaracha en el próximo mundo. ¿Sí? Entonces es toda una cosmovisión de dominación brutal lo de las castas, que se impone por la migración invasiva de los arios contra los drávidas. Pero también los chinos invaden a los pueblos tailandeses, indochinos, vietnamitas, y se quedan ahí 1000 años. Los chinos del sur invaden el sur de China. Y muchos apoyados después por los mongoles. Después se recuperan. Entonces, la historia de la humanidad, desde hace 4000 años, es una historia de migración pasiva por hambre o invasiva por armas y por deseo de tener más cosas. O religiosa, Ahora, como dijiste. esto cambia radicalmente con el descubrimiento de América. Se establece otro tipo de migración que no se había establecido antes. Es un capítulo aparte. Podemos ver la migración europea y africana hacia América, que es inédita, que no se había dado, y que se puede Pero, saber. ok, esa migración africana hacia América es porque fueron obligados allá, o sea, No importa, pero por eso es inédita. ok. Por eso es inédita. Porque nunca se había dado. Sí, se había dado que hubiera esclavos que llevaban de un lado a otro y vendían como esclavos, pero no como una situación de migración masiva forzada. Ok. O una migración brutal de europeos hacia América porque había nuevas tierras, nuevas posibilidades y nuevas cosas que nunca se imaginaron, que nunca se imaginaron. Imagínate, ¿cómo será la mentalidad europea? Hay una anécdota de hace unos 30 años que sale un español de un pueblo español y dice, vas a Argentina. Y dice, sí, por favor me saludas a mi pariente que está en México porque vas a o sea, no tienen ni idea del tamaño que tiene América, ¿no? Los españoles o los europeos. Es asombroso. Platicaba el otro día con un polaco, un artista polaco que trabajaba en la Filarmónica de Jalapa, Veracruz. Y decía, para mí fue chocante llegar y estar con el trópico y ver la cumbre de Nevada arriba. O sea, el pico de Orizaba y aquí el calorón del trópico. O sea, eso es inconcebible para los europeos. Sí, sí. Entonces, la diferencia de alturas en América, bueno, que se da Impresionante. en Asia también, allá en los Himalaya, pero y es otra cosa, en América es brutal con toda la cadena de los Andes. Entonces, la migración que se da en América es inédita, es inédita. Ya existía una navegación muy firme en Europa. Los navegantes europeos habían desarrollado una excelente capacidad de navegación, sobre todo del Mediterráneo. Pero no es lo mismo navegar en el Mediterráneo que sean los turcos, los griegos, los italianos, que navegar en el Atlántico o en el Océano Índico. Y esa tecnología la desarrollaron los vikingos, por tanto un poco los ingleses en la costa norte de Europa, pero realmente los que la desarrollaron profundamente fueron los portugueses.
Los portugueses son los pioneros en la navegación oceánica, no de un golfo como el Mediterráneo, ¿no? Es que, pues sí es peligroso, pero no se compara con el Atlántico, ¿sí? Con el inmenso Atlántico del Índico. Entonces, los portugueses, que es un pueblo muy pequeño, pero muy bravo, si has ido a Portugal es una maravilla de pueblo, una dignidad brutal, y llegas al museo, por ejemplo, de Portugal, son chicos, pero tienen todas las partes del mundo. Tienen muestras de África, de América, pues de Brasil, de Oceanía, de Asia, de la India, porque en todos esos lados llegaron primero que todos. Entonces, los portugueses empiezan a explorar toda la costa atlántica de África, dan la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, que le llaman la Ciudad del Cabo, y llegan a la India. Llegan a Calcuta, digo, a Bombay, a Bombay, el Golfo de Bengala. Llegan ahí y entonces logran lo que no habían logrado, un comercio con cosas exóticas maravillosas. Entonces imagínate los portugueses cargados sus barcos de oro y especias y arte hindú, y llegado a Europa, imagínate lo que consiguieron con el comercio de esas cosas. No, pues. Entonces, de la noche a la mañana, los portugueses se hacen súper millonarios o ricos. Y entonces construyen cada vez una mejor flota. Y no hay ninguna oposición, porque nadie tiene la flota que tienen los portugueses. Y entonces monopolizan todo el comercio otra vez. Claro, es un viaje muy largo, porque tienen que dar toda la vuelta a África y regresar hasta la India y de ahí regresar. Pero vale la pena. Y establecen una primera colonia portuguesa en la India. Y establecen colonias en África que les sirven de puertos. Hasta la fecha, o sea, lo que es ahora Mozambique, en Angola, que son todavía colonias portuguesas, en las Islas Azores. Okay. Entonces, toda esa zona establecen colonias y van estableciendo, y empieza el celo misionero a convertir a los infieles. Y empieza a generarse en la India un pueblo católico formado por los portugueses. Y en Mozambique, y en Angola, ¿sí? Y en todas partes. Pero los demás pueblos europeos empezaron a ver la riqueza portuguesa, y los primeros que se dan cuenta de eso son los españoles, que tenían su propia guerra contra el resto de pueblos musulmanes que estaban en España, y traían toda esta fuerza de la Isabel la Católica, que con Fernando conquistan finalmente Granada y expulsan a los árabes. Pero en ese mismo año llegó un navegante loco, genial, fuera de serie, llamado Cristóbal Colón. Y él, homogéneo, dice, la Tierra es redonda y por tanto debe haber un paso a las Indias por el Atlántico directo. No más que él calculó mal el tamaño de la Tierra. Calculó mal, o sea, se quitó el Pacífico, ¿no? Pensaba que era mucho más chica la Tierra. Que ya había cálculos de los griegos que decían que la Tierra es del tamaño que tiene ahora, pero Colón no tuvo acceso a eso, pero sí calculó que era redonda y que podía llegar allá. Era navegante, ya había navegado con los portugueses, conocía todas las técnicas de navegación, se lo fue a vender a los portugueses dijeron, no, no nos interesa, ya estamos aquí muy bien. ¿Y qué pasó? Se lo vende a la reina Isabel la Católica, Isabel I Claro. de Castilla. Y la reina Isabel dice,
¿Cuánto cuesta hacer eso? Cuesta tanto. Pues carísimo, ¿no? Pues había que hacer una flota. 3 naves nada más. La niña la pinta la Santa María. Y vende todas sus joyas la reina Isabel. De su propio dinero, pide también apoyo a algunos nobles, vende sus joyas y con eso financia la expedición de Cristóbal Colón. Inédito. ¿A dónde voy? ¿Quién sabe? Era como los polinesios, ¿no? Que se lanzaban al mar a ver si encontraban una isla. Pero aquí era muy consciente y dice, vamos a regresar. Salen y navegan el Atlántico, y navegan el Atlántico, y navegan el Atlántico, y mar, y mar, y mar, y mar. Ya desesperados ya, se les acaban las provisiones, llevan 2 meses ya navegando, y finalmente encuentran una isla, en lo que hoy son las Bahamas, ¿no? Uf, eso cambió la historia del mundo. Entonces llega Colón, las Bahamas, llega hasta la República, lo que es hoy la República Dominicana, la famosa española, se lleva, los habitantes de estas zonas eran los taínos, que eran pueblos cazadores, pescadores, recolectores, con muy poco nivel de desarrollo tecnológico, y establece amistad con ellos, deja una base ahí y se regresa a España. ¿Con qué? Pues nada de oro ni nada de especies, pero sí con loros, con plantas especiales, plantas exóticas, frutas exóticas y con pobladores taínos. Y eso cambió la historia de España. Para esto España ya no estaba en guerra y España estaba concentrando todas sus fuerzas para invadir Marruecos. Dice, me invadieron ustedes, ahora va la contra. Y pensaba hacerlo, pero se les atravesó América y no tenía fuerza para saber las dos cosas. Entonces se desarrolla una fiebre en España, especialmente en España, por venir a América. Pues gente pobre, aventurera, órale, vámonos, vámonos. ¿Sabes? Los 4 famosos viajes de Colón, se establecen la colonia, ven que es maravillosa, pues establecen en Puerto Rico, en la República Dominicana, en Cuba, y es maravillosa para sembrar caña, empiezan a sembrar caña y se hacen millonarios con la caña, porque hay azúcar como no había habido nunca. Entonces los colonos españoles se establecen en Puerto Rico, que es ahora en República Dominicana y en Cuba principalmente. Y empiezan a explorar las América, pero pues América es grandísimo. Pero llegan en 1492 y para 1530 años después ya tienen una ciudad completa, ya tienen La Habana, ya tienen Santo Domingo, ya tienen San Juan en Puerto Rico, etcétera, ya están bien establecidos ahí. En 30 años hay una coloniaje total en esas zonas, pero no hay mano de obra. No hay mano de obra. ¿Por qué? Porque los indígenas taínos eran muy pocos, cazadores recolectores, no acostumbrados a ninguna disciplina laboral, y además, pues, no entendían nada. Algunos se rebelaron, los mataron, otros se mezclaron con la población, pero eran muy pocos. ¿Qué hacemos? Y los portugueses, nada tontos, dijeron, aquí tenemos nosotros mano de obra. Los esclavos, los negros del occidente de África. Y empieza la emigración forzada de los habitantes de lo que hoy es Gambia, Sierra Leona, toda esa zona lo sabemos por genética, lo sé por genética de poblaciones, que de ahí llegaron los principales afroamericanos, de la costa occidental, de la costa atlántica de África.
sobre todo Liberia, Sierra Leona, Gambia, Burkina Faso, etcétera, sobre todas estas zonas. ¿Y quiénes eran los traficantes? Los traficantes eran los musulmanes bereberes, que se los vendían a los portugueses se los vendían a los españoles. Y empieza el tráfico de esclavos. Una de las páginas más negras de la historia de la humanidad. Llegan a Puerto Rico, llegan a República Dominicana, llegan a Cuba, y todavía vemos en esas islas una gran población afroamericana descendiente. Pero ahí los españoles lo que hacen es empezar a catequizarlos y convertirlos al cristianismo y a mezclarse con ellos. Se hace el pueblo mulato. El primer mestizaje no fue con los indígenas, fue con los negros. Y si tuve la población cubana, dominicana, puertorriqueña, son mulatos, muchos de ellos. Es que hay toda la cuestión. Pero en 1521, 1519, otro loco, porque tienen que ser puros locos los que hacen esto, genios locos, Hernán Cortés llega a México, a lo que es México. Llega a Yucatán. En México actualmente se hablan 56 idiomas. A la llegada de Cortés se hablaban como 250 idiomas. O sea, no era una población homogénea, ni de relajo. Llega a la península maya, a la península yucateca, y había habido una expedición anterior, porque hasta con esto tuvo suerte, que llegaron unos españoles, agarraron prisioneros a dos, uno era un sacerdote y otro era un soldado. El soldado se hace maya, tiene hijos con una maya, y es el primero que liderea la defensa contra Cortés. Pero ellos ya saben maya. Entonces, el sacerdote, el misionero, cuando llega a Cortés, se une a Cortés y el otro decide quedarse ahí con los mayas. Ya se hizo maya. También pasa mucho en muchas migraciones. La gente se asimila a la cultura que llega. Entonces, mestizaje que se da ahí. Se va Cortés con este sacerdote que hablaba maya. Fíjate qué maravilla. Habla maya. Y entonces puede negociar con los pueblos mayas de la península. Llega a Tabasco. Es atacado por los indígenas chontales de ahí, que es mayense, y los derrota Cortés. Y a Cortés le dan como tributo una joya, a Malintzin, una mujer que estaba de esclava con los chontales, que la habían agarrado de las incursiones a los pueblos nahuas. Esta mujer inteligentísima habla náhuatl y habla maya. Entonces Cortés ya tenía cómo traducir del maya al náhuatl y al español. Entonces pudo entenderse con todo el mundo. Tenía triple intérprete. La Malintzin del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al español. O sea, cosa que no se había dado casi nunca. Y entonces tienes una capacidad de comunicación fuera de serie, porque cuando hablas el mismo idioma, ¿te entiendes? Puedes negociar de una manera totalmente diferente. Y el genio que era Cortés lo aprovecha maravillosamente. Entonces, lo primero que hace Cortés es, explícame cómo está, le dice a la Malinche, explícame cómo está toda la situación acá. Y la Malinche, que es una mujer extraordinariamente inteligente y se enamora de Cortés brutalmente porque la trata con una delicadeza de dama, le explica cómo está la situación. O sea, Cortés no llega con los ojos cerrados, sino llega conociendo la historia de Mesoamérica por una mujer que ha sido libre primero y luego esclava, y luego liberada. Parece que traidora nada. Ella estaba
siendo liberada por los españoles. Y además subida a una categoría de dama. Llega y conquista con todas esas cosas, y entonces da la migración masiva de España a México, a Nueva España. ¿Qué tipo de migración es esta? ¿Vienen por hambre? No. Porque pues, en España de la pobreza, pero tampoco había hambre, ¿no? ¿Vienen por miedo? No. Vienen por purísima posibilidades de... Son aspiracionistas, como dirían ahora, de subir de categoría. Okay. Por fin podemos ser libres, podemos desarrollar nuestra capacidad al fondo. Y no vienen conquistadores, vienen familias completas. Y esto pasa también en Perú, donde Pizarro conquista a los incas y se va dando en toda América. Entonces sí llegan muchos hombres que se mezclan, mestizan con la población indígena, pero llegan muchísimos, pero muchísimos familias. Y así lo tenemos en los nombres de los pueblos. En México establece Nueva España, Nueva Galicia en todo lo que es la provincia occidental, Nueva Vizcaya en lo que es Durango, Nuevo León en toda la zona que ahora Nuevo León, ¿no? Nueva Granada en Colombia, Granada, pues Nueva Granada, o sea, no eran terrenos de conquista, eran terrenos españoles, ya eran españoles, con todos los derechos. Y España se hace pues, riquísima, el gran imperio de Carlos V, ¿no? Donde no se ponía, y además conquistan Filipinas, entonces donde no se ponía el sol en todo su territorio. Derrotan a los turcos en Lepanto en 1570, entonces ya no hay quien se los oponga. Es el gran imperio español, del siglo de oro español. ¿Qué sí, pasó? Muy bien. Sí, 2 minutos. Entonces, ¿qué tipo de migración es esta? Lo vamos a ver en la siguiente sesión. Okay. Porque es una migración inédita, tanto de los africanos como de los europeos. Y luego vamos a ver la inmigración que se da de los franceses, holandeses, ingleses y alemanes a América. Eso, ¿sí? Eso es otro. Pero si tú ves el mapa de los afroamericanos, son todas las costas de América. Uruguay, Brasil, Centroamérica, México, las costas nada más, solamente la costa oriental, y Colombia, pues, por supuesto, y la costa, en Venezuela, y la costa del Pacífico de Sudamérica, un poquito. Casi no hay afroamericanos en las partes altas, en los altiplanos, porque ahí había muchísimo indígena, muchísima población. En las zonas tropicales de América había muy poca población. Muy poca población. ¿Por qué? Porque son zonas selváticas con muchas plagas, con muchas situaciones, que ya hablaremos de eso después, la situación de salud en estas zonas. Ok. Gracias por tu atención, gracias por tu presencia y vean que la migración es clave para entender el mundo actual. Sí, no, muchísimas gracias, Agustín. Sí, todo esto nos va a llevar a, pues sí, ciertos conflictos, ¿no? Que otra vez repetimos. Y sobre todo, al final queremos llegar al conflicto en África, ¿no? El genocidio que se está dando, ¿no? Y en Europa también. Sí, sí, esta es también una inmigración inédita. La que se está dando ahora de África hacia Europa. Y también vamos a ver sus características. Ok, muy bien. Muchas gracias y nos vemos pronto.